tanto en la Congre como en el Cerezo, verlos, que los que le están decidiendo creerle a Dios, los que están dándole la oportunidad de recibir ese regalo que es el Señor Jesús en nosotros, en guiarnos a través, dice que Él es el único camino, la verdad, y es la vida que nos lleva a la vida eterna. Le digo, es maravilloso que ya no somos células de muerte. Y me imaginaba en las noticias hace unos días que el cártel de no sé qué, y que familias y generaciones, le digo, no, nosotros, Dios nos está dando la oportunidad de ser generaciones, hasta 1000 generaciones, y yo no sé tú y yo qué generación seamos, pero somos células de vida, somos células que donde hubo muerte, donde hubo cáncer espiritual, sida, devastación, destrucción, como Dios dice que le daría vida a esos huesos secos que se llenarían de carne, y me llevó a precisamente en el punto donde a mi esposo y a mí nos levantó Dios, o sea, permitió papá que el divorcio fuera hasta las últimas consecuencias, y de ese pabilito, de ese último hálito, de ese pabilito que estaba ondeando ahí donde estaba apenas que ya se quería apagar, extinguir, de ahí nos dio vida, de ahí nos permitió renacer, nos permitió tomarnos, darse a nosotros, y pues andábamos bien de cabezas, mi esposo y yo, y lo que menos queríamos era volver uno con el otro. Al contrario, creo que usted en una ocasión le tocó escucharme que yo lo que quería es un tanque de guerra y mi esposo una Yusi, ¿no? Pero no, o sea, ¿cómo volvió a surgir ese amor? ¿Cómo volvió a surgir ese renovar, esa pues ahí, porque las dos células se funden, se vuelven una, y ahí se va haciendo más grande, y es donde el torrente sanguíneo de papá empieza a hacer de nuevo todo, y empieza a vivificarse, y me hizo usted ahorita con lo que nos está comentando, pues lo más breve que me es posible, porque pues mi esposo y ustedes dicen que nosotras las mujeres hablamos mucho, pues sí, pero pues ni modo, así es que el reclamo es con papá, no a nosotros. Nos gustan los detalles, nos gusta explicarlo, pues lo entendí de esa manera, y pues me da la confianza de que así lo va a hacer en generaciones me está permitiendo descansar en mis generaciones, que papá, cómo, cuándo y cómo lo va a hacer no lo sé, pero sí me ha costado mucho trabajo, pero me ha ido convenciendo, me ha ido dando ejemplos, y este es uno de ellos. Y fíjense, siguiendo sobre este pensamiento, cómo puedes ahora empezar a distinguir dónde en ti mismo está operando la vida divina y dónde no. Y lo mismo en los demás, que está saliendo de alguien, ¿no? ¿Es vida o es muerte? ¿Te das cuenta? Y cuando una persona trae muerte adentro, muerte saca. Esa capacidad viene de lo que trae adentro, ¿no? Pero viendo el mapa, entonces, como estos vasos sanguíneos, tú puedes ver cómo
es la sabiduría de Dios, ¿no? Y está en Mateo 13 también, donde empieza la secuencia. Dios a mí me permitió ver que Mateo 13 es una secuencia de verdad que Jesús está hablando en cada parábola. Empieza diciendo, la semilla es la palabra del reino, ¿no? Que se siembra en mí y causa esta transformación. Pero termina diciendo, ahora yo soy la semilla del reino sembrada en el mundo. ¿Sí? Y entonces, donde Dios me siembra y de mí sale vida, la vida gana. Es como la luz y las tinieblas, ¿no? Aquí queda sembrada luz, está todo en tinieblas, pero empieza a fluir luz y empieza a permear, y esta luz se va replicando, ¿no? No soy yo, sino es Él en mí, Él en cada persona, y se va iluminando el mapa, ¿no? ¿Te das cuenta? Y entonces cada persona creada para ser esta fuente de vida es algo asombroso, es una visión maravillosa que tiene nuestro Padre, ¿no? Y como dice Silvia, precisamente de allí, de esas tinieblas de muerte, de destrucción, de desolación, donde empezó el proceso de Dios a operar, mira lo que está resultando ahora. Ya somos totalmente luz, todavía no, estamos siendo limpiados, pero ahí me ayuda mucho la otra perspectiva de las raíces, ¿no? Vivo de Dios hasta donde he arraigado en Él, y donde empiezo a patinar y no sé cómo vivir divinamente esto, en lugar de confundirme y desconcertarme, debo sencillamente decir, Padre, llévame a más de ti, y permitir que esas raícitas se extiendan otro poquito más, porque ahí está la vida divina para que yo la disfrute, ¿no? Entonces, es muy afín esto a lo que estamos recibiendo juntos en esta guía, porque estamos en el punto de yo gobierno mi relación con Dios, y se trata de decisiones, ¿no? Como Manrique compartió también. Marco, ¿qué nos compartes al respecto? Pues para mí son muy significativos los ejemplos que nos presentas, sobre todo el de las venas y los brazos capilares. Por lo que estoy viviendo de mi salud, la diabetes que tengo, ya tengo 19 años con ella, y entonces pues me doy cuenta cómo mis dedos de las manos y de los pies prácticamente ya no tienen sensibilidad, como hay secciones de los pies que ya no sienten, y me doy cuenta de cómo me voy secando, se me va secando mi cuerpo, pero al mismo tiempo puedo tener la paz que Dios me da, y la confianza de que pues Él es poderoso, y que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos va a vivificar mi cuerpo, ¿no? Aunque yo no entienda cómo lo va a hacer, pero sí creo y sé y siento que lo va a hacer, porque es algo que Jesús ya hizo en la cruz, o sea, y dice, ya fue curado, sí, fuiste curado, ¿no? Entonces algo que ya sucedió y que papá a su tiempo va a manifestar esa recuperación de mi cuerpo. Y yo platicaba con Nacho ayer, y él me decía que me recomendaba, me sugería que te pidiera que nos contaras un testimonio que él escuchó de una ocasión en que ibas en un coche con otra persona y te dio un infarto.
Entonces no sé si sea el momento adecuado o no para que nos compartas esa experiencia. Si no, pues tú nos dirás, ¿no? Sí. Pues yo no sabía qué era lo que me daba, pero resultó que era un problema eléctrico en mi corazón que hacía que perdiera el ritmo, ¿no? Y se volvía loco tratando de hacer lo que debe hacer, y obviamente no podía bombear la sangre. Y hay una serie de eventos que hubo en eso, pero el punto es que fue todas las veces que tuve esa sensación o esa experiencia, pues yo pensé que podía ser el último momento de mi vida aquí, ¿no? O sea, porque pues ya, vaya, si Dios no hace algo ahorita, no, pero yo médicamente sé lo que va a pasar, ¿no? El corazón se va a parar y el cuerpo va a dejar de funcionar y ya. Pero lo que Dios me llevó a aprender, entre muchas cosas, fue a vivir su paz. Fue a no entrar en pánico, a no entrar en temor, sino a poder allí en esos instantes recibir su presencia. Y tú estás hablando de la ocasión que yo venía manejando, venía con Susi, de hecho habíamos ido a visitar familiares y veníamos ella y yo de noche, y empecé a tener esta situación. Y yo ya ella sabía que estas cosas me estaban sucediendo periódicamente. Entonces me dijo, pues, párate y déjame manejar. Y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a seguir manejando, por ahorita. Tú acompáñame dando gracias, acompáñame en paz. Y también fue una escuela para ella. Ya te imaginas, vaya, tu compañera te ve mal y lo humano es que entres en el mismo pánico, ¿no? Y desesperación de qué hacemos. Estábamos como a 2 horas de la ciudad de Houston todavía, y donde están los hospitales que te pueden atender, ¿no? Y el problema no se quitaba y seguía arreciando, pero yo estaba consciente. Hubo otras ocasiones en que tuve que estar acostado en el suelo esperando que Dios interviniera, porque no podía ni siquiera, una ocasión en que no podía ni siquiera alcanzar mi teléfono para pedir ayuda y estaba allí, estuve, no sé, un par de horas hablando con Dios y escuchándole decirme, créeme, descansa en mí. O sea, son cosas que vives, que solo las entiendes cuando las vives, ¿no? Y en su momento Dios me levantó de allí, estuve bien un tiempo. Esta experiencia del carro fue la última, porque la guianza que Él me dio fue de ir al hospital. Y llegamos, yo llegué manejando todavía, la medianoche, algo así. Llegamos, entré caminando al hospital, estaba muy afectado. De hecho, cuando me midieron el pulso, estaba, típicamente son 70, 90 latidos por minuto. Mi corazón estaba a más de 250 latidos por minuto. Y la presión arterial estaba por los suelos, porque a esa velocidad no hay eficiencia, ¿no? Es una locura lo que está ocurriendo. Y entonces entramos y le dije a la persona que atendía, estoy muy mal, necesito que me lleven a emergencias. Y me dijo la persona muy déspotamente, la emergencias está en otro edificio, tienen que ir para allá, aquí no lo podemos atender. Y Susi estaba a punto de torcerle el pescuezo a esa persona, ¿no? Y recuerdo que le dije, hija, venimos con Dios y si nos trajo hasta aquí, todo va a estar bien.
encontramos una silla de ruedas y ella me llevó. Eran dentro del edificio tenemos que caminar como 2 cuadras de distancia para llegar, que es un centro médico muy grande. Llegamos a emergencias, no había mucha gente, y cuando llegas las enfermeras te toman los signos vitales. Ahí es donde supimos cómo estaba la cosa. Entonces la muchacha va y se pone a hablar por teléfono y que yo estoy esperando mi turno, ¿no? Y entonces yo le dije a Susi, mira, obviamente esta persona no sabe lo que está haciendo, pero por favor encuentra a alguien que entienda el problema que traemos. Y entonces ella fue y encontró a la jefa de enfermeras, y cuando vio las tomas que habían hecho, regañó a la enfermera que nos recibió. Dijo, ¿cómo crees que vas a dejar a esta persona sentada? Trajeron una camilla, me pusieron allí, y muy interesante, me hicieron un electrocardiograma, y en ese instante mi corazón agarró el paso otra vez. Y ya, se quitó el problema. Eso llevó a un diagnóstico que era un problema eléctrico, y me dijo el cardiólogo, de todos los problemas que puedes tener en tu corazón, lo podemos arreglar, ¿no? Y me hicieron una intervención que canceló eso. Es como, él me lo explicó, son como las bujías del carro, ¿no? Tienen que disparar a tiempo para que el pistón haga lo que haga, y si está fuera de tiempo saca de quicio todo. Entonces tenemos que identificar cuál es, lo quemamos y ya no tienes ese problema. Y eso hicieron y ya se acabó el problema. Las consecuencias de esta intervención fueron terribles, porque me provocaron un coágulo que resultó en luego una sobredosis de anticoagulantes, que ya estaba yo desangrando en vida, y bueno, un circo, no tienen idea. Fue un par de años muy difícil físicamente, pero la escuela de todo para mí fue, número 1, mi cuerpo obedece a Dios si yo le permito gobernar mi espíritu, ¿sí? Y 2, Él escoge cómo te sana, ¿no? Si es por un milagro creativo o es por una intervención correcta. En fin, son cosas muy grandes que Dios te permite vivir y te permite conocerle en ellas para ser consuelo, un consolador o un punto de bendición para otros que viven cosas terribles en su salud también, ¿no? Y hoy no padezco nada del corazón. Estoy muy bien, gracias a Dios. Todos los chequeos que me han hecho, no hay nada. Oye, mi hermano, entonces la consecuencia de los 2 años fue una mala operación. La operación no fue el problema, sino un sencillo, ¿cómo se dice?, suero que me pusieron en el brazo. Me lastimaron la vena y yo les dije, este está mal, ¿no? Vaya, yo soy odontólogo y conozco un poquito del cuerpo y todo eso, y cuando me lo puso la enfermera le dije, esto no quedó bien, está mal. A ver, lo reviso. No, sí está bien, pero eso causó un coágulo. Entonces, como no lo atendieron a tiempo, me pusieron en estos anticoagulantes, pero en una dosis muy terrible que me estaba causando un desangre, ¿no?, interno. Y bueno, ese medicamento de anticoagulantes es terrible. Causa más muertes estadísticamente que los ataques de corazón, creo, porque es muy peligroso, muy, muy delicado. Y yo no conocía esos medicamentos hasta que los viví, ¿no? Pero de allí tenía que estar yendo cada mes a que me hicieran estudios y estar regulando y todo eso, y hasta que ya al fin me liberaron de ellos, y ya.
Sí. Gracias. Así que no me quedaron muchas ganas de seguir viendo cómo arreglan los médicos el cuerpo. Pues no. No, pero qué testimonio, mi hermano. Pero lecciones Gracias. con Dios muy, muy profundas y muy importantes para mí, ¿no? Porque tienen aplicación a todo. O sea, no es físico, es emocional el problema, o es lo que sea, y es aprender a comprobar que la paz que Dios es gobierna tu ser, ¿no? Y no permite que te destruyas en pánico, en inseguridad, en dolor, en temor, en rabia, en nada. Te mantiene unido, te mantiene en Él. Y eso no lo compruebas hasta que no vives algo que es realmente mortal, ¿no? Que está allí, a la puerta, pues es como estar diciendo, ok, aquí se acaba todo en esta tierra. Sí. Y no sabes el instante, ¿no? Sí. Y Bueno, Marco, esta idea de que sigue compartiendo. de que pues somos transmisores de la vida de Dios, pero también recibimos de otros y compartimos con otros. O sea, somos elementos de un sistema espiritual que está fluyendo y que fluye mientras tenemos comunión, y mientras no tenemos comunión pues no fluye. O sea, me parece muy interesante, y que Sí. todo está en mi decisión, ¿no? En mi decisión de permitir que fluya, ¿no? Que haya esta comunión, de recibir la vida de Dios, de estar tomando desde mis raíces el agua que Cristo vino a darme, ¿no? Pero que no me va a obligar a tomarla, sino que yo la tengo que tomar. Uh-huh. Sí, y fíjate, lo que típicamente, y yo lo observo no solo en mi vida, pero en todas las personas con las que Dios me permite convivir, es lo que típicamente tiende a confundirnos y a provocarnos a tomar decisiones incorrectas, son las situaciones que no sabemos vivir en Dios todavía. Sí. Y lo irónico de eso es que tomar la decisión de no recibir a Dios, pues es como dejar que la ola te revuelque, ¿no? O sea, es terrible, porque vas a salir todo todo aturdido, por lo menos, si no raspado, lastimado, quebrado, qué sé yo, ¿no? Depende de contra qué te estrellas. Pero el punto no es que ya no haya olas, ¿sí? Sino es que tú aprendas a permitirle a Dios llevarte a disfrutarlas. Eso no es lógico, ¿no? ¿Cómo va a disfrutar un hermano en la cárcel su encarcelamiento? ¿Cómo va a disfrutar? O sea, no es lógico. Pero vivir a Dios en eso es deleitoso, en lugar de destructivo. Entonces, cuando tú hablabas ahorita del estado de tu cuerpo, ¿no? Cuando tú sientes estos dedos que te dicen que están enfermos, y empiezas a permitirle a Dios manifestarse, no en el síntoma de tus dedos, porque ahí está, es como hablábamos ahorita del hermano que tiene su enfoque en su dinero, ¿no? Su carencia de dinero, y está midiendo a Dios por cuánto dinero entra cada día a su bolsillo, y entonces está tachando a Dios todos los días, ¿no? Porque no es suficiente. Nunca será suficiente. Si tuviera $1,000,000 ahorita, tampoco sería suficiente. O sea, la solución no está en la cantidad de dinero que tenga o no tenga.
La solución está en que él entre al reposo de Dios. Porque igual Dios multiplica 1 centavo o consume 1,000,000, ¿me entiendes? O sea, ¿qué? ¿Te das cuenta? O sea, no, Jesús lo dijo, la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. Pero cuando mi enfoque está allí, pues eso es lo que mi expectativa está en, aquí voy a ver si Dios me hace caso, ¿no? Y lo mismo puede ser tu cuerpo, ¿no? Cuando tú estás midiendo a Dios por, si te estoy pidiendo que me sanes, no me sanes, entonces algo está mal. Nunca va a estar de acuerdo Dios con eso, hablando de acuerdos, porque Él no te está construyendo para una vida reaccionaria, ¿sí? Sino para una vida eterna. Entonces, donde Él quiere llevarnos a cada uno es a entendernos en su verdad, y desde allí viene lo demás. Si Él en su plan contigo está restaurar cada célula de tu cuerpo para que sea hecha nuevecita, lo va a hacer. Conforme tú aprendas a vivir su paz, irrelevantemente de los síntomas y de todo lo demás. Si ya no es reaccionario, ya es, no sé cuál es la palabra inversa, pero es basado en la fuente que Dios es, en el origen de vida que Él es, en lugar de reaccionando a las cosas externas, ¿no? Okay. Bueno, si está bien con ustedes, vamos a continuar en la página 7. Nos quedamos en la decisión número 4. Y solo para recordarles que estas decisiones no son impositivas, o sea, no estás obligado a vivirlas, pero si las haces, se trata de vivirlas eternamente, no es como hacemos en la escuela, ¿no? ¿Qué digo? ¿Sí o no? Sí, está bien, sí. Y no tienen consecuencia. O sea, no te beneficia de nada el nada más decir todo lo que parece correcto o aceptable al resto de nosotros, sino lo único que te conviene es vivirlo, ¿no? Si lo empiezas a vivir, lo vas a disfrutar eternamente. Y si batallas en vivirlo, ahí está tu raíz que necesita crecer. Eso es todo el problema. ¿Te das cuenta? No es que tú no sirvas para esto, o que no. Está más, mi raíz no llega hasta ahí todavía, Padre. Si me trajiste a esta situación, es para que yo te viva. Entonces, haz que crezca mi raíz. ¿Tiene sentido? Sí. Muy bien, entonces empezando con Silvia, por favor, retomamos la decisión número 4, leída y comentada. Y luego, si alguien más quiere comentar sobre la misma, adelante, y si no, nos movemos a la que sigue, con la siguiente persona. Pero no te escuchamos, perdón. Perdón, mi hermano, yo fui yo. Es que le cierra continuamente esta cosa aquí. Es para que no se vicien los sonidos. Frente a las diferencias conmigo, me veo amada por Dios sin jactancia alguna. Él no actúa sin razón. Y lo que puedo comentar es que me siento convencida, amada por Él, confiada en Él, y Dios me está permitiendo aprender que está comenzando a hacerme idéntica a Jesús, que ese es su objetivo. Eso es lo que Él quiere, nada más que
veces nosotros lo impedimos o no le creemos, de varias maneras le impedimos, pero Dios ya me ha dado la certeza que Él me va a hacer igual y que no lo digo con la jactancia, ni Él tampoco, sino Él lo ha determinado y así lo va a hacer. ¿Qué sucede, Silvia, cuando no solamente se limita o se reprime la jactancia, sino que no existe? Ajá, no existe. ¿Qué sucede en una relación donde no existe eso? Pues, ¿qué sucede en una relación que no existe esa jactancia? Pues, Dios me hace libre, me opera en mí sin límites, sin obstáculos. Me permite entender eso, que yo antes me ponía como un iglú de esos del Polo Norte, ahí me metía yo y de ahí nadie me sacaba, pues. Pero estando leyendo esto me hizo recordar que antes yo siempre estuve a la defensiva. Otra de las áreas que me ha estado sacando es esa, que me muestra en estos días que a veces pensaba que las cosas que alguien decía o hacía, pues como que era para mí. Entonces siempre estuve a la defensiva y a Silvita, pues no sé qué edad tendría yo, unos 7, 8 años. En ese tiempo yo decidí que nadie más iba a lastimarla. Y la había yo escondido, muy escondida. La tenía yo bien escondida. Y nadie, ni siempre, si no ganaba yo un pleito, yo lo enredaba, pero lo ganaba de todas maneras, o sea. Entonces Dios me ha estado hablando que ya no más, que Él es el que pelea mi batalla, que Él es el que me quiere hacer libre de varias cosas, y me mostraba eso, pues, de que me sienta yo amada por Él, porque no lo sentía pero no lo creía. Lo sé, pero no lo creo. Y es una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer sus promesas o lo que Él me decía. Y pues bueno, me dio un jaloncito de oreja y me dijo que yo deje de estar buscando las cosas que solo Él las puede suplir. Y sí, me lo dijo en amor y lo pude entender esta madrugada. Qué hermoso eso, de veras. La ausencia de jactancia en la conducta de Dios conmigo como un factor eterno en esta relación, sí, nos trae a libertad para poder escucharle, porque de otra forma, como tú bien dijiste, entramos con nuestras defensas arriba, ¿no? A nadie le gusta ser reprobado, tachado, expuesto, avergonzado. Eso a nadie nos gusta, o sea, no lo podemos tolerar. Y entonces rehuimos y como tú explicabas, te encierras en ti mismo, ¿no? Y te escondes y creas un frente. Pero ese frente no eres tú, ¿sí? Es esa fachada, pues. Y Dios no va a trabajar con la fachada, va a trabajar con la persona real. Porque imagínate qué pasa. Humanamente tú puedes volverte lo que quieras, ¿no? O sea, estudias medicina y practicas medicina.
estudias para pastor y te vuelves pastor, ¿no? Estudias para lo que sea, o aprendes a lavar coches y lavas coches, no importa, aprendes a robar y robas. Eso lo puedes hacer externamente. Pero adentro, allá en el fondo, sigue siendo esa niña que decidió, a mí ya nadie me va a lastimar. Entonces, ¿cómo va a fluir vida desde esa niña? No puede, porque vive así, protegiéndose. ¿Sí? Y el reposo de Dios viene para decir, suelta las manos, hija. Es que ya nadie, ahora sí de a de veras, ya nadie te puede lastimar si permaneces aquí. Y te das cuenta lo hermoso de la fidelidad de Dios, de traerte a entenderlo, para que sueltes esa parte a Él y con Él, y por primera vez en toda tu existencia tú puedas descansar ahí. Wow. Por eso es tan hermoso. A mí me impactó tanto cuando el Espíritu Santo me dijo, Dios es humilde. No se humilla, es humilde, eternamente. Él no sabe ser otra cosa. Wow, eso todavía me conmueve. ¿Quién más quiere comentar? El 5 continúa, ¿no? No, el 4 comenta. Pues lo que sí me queda claro es que frente a las diferencias que él ve que tengo ante él, él no cambia su propósito que tiene en mí. No importa qué tan bárbara sea la diferencia, como no cambia, él sigue con ese mismo propósito de enseñarme. Y si no lo entiendo, me lo va a seguir mostrando con amor. Y voy a estar llorando, batallando, sufriendo, lamentándome. Y dice, papá no me quiere. No, sí te quiero, porque te amo, es que te lo estoy mostrando que eso te está haciendo daño, ¿no? Entonces, el propósito de enseñarnos no cambia bajo ninguna circunstancia. Y eso, la verdad, es hermoso. Sí, de veras que sí. De veras que sí. Qué interesante, ¿no? Cómo opera la transformación de Dios. Es por conciencia de la verdad. Cuando la empiezas a entender, puedes irte hacia el pasado y ver, a ver, ¿es cierto esto? ¿Así se ha portado Dios conmigo hasta aquí? ¿Así se porta con todos hasta aquí? Y vas a encontrar perfecto, una conducta perfecta. No hay un registro diferente. Así es Él. Este es Dios. Como dicen en el mundo, aunque aún su propio pueblo le cuelgue cosas a veces, ¿no? De que por qué lo hizo, por qué tal cosa, y en lugar de recibir amor y la decisión que Dios haya tomado bajo cualquier circunstancia, queda rencor, ¿no? Queda rencor y resentimiento y pasan muchos años bajo estas circunstancias, dependiendo hasta cuándo esa persona le permita a Dios mostrarle que no es cierto, que su amor nunca ha cambiado, ¿no? Así es. Y para muchos ha sido toda su existencia aquí en la tierra. La gente del diluvio. Sí, todos murieron en la ignorancia de quién Dios es. Y no supieron hasta que Jesús fue a visitarlos y a predicarles. ¿Te das cuenta? Esto es asombroso, ¿no? Muy bien.
Marco, las 5, por favor. Acepto que soy amado por Dios sin vanidad ni soberbia, y como tal no puedo ser aplastado ni subyugado por Él. Sí, esto es asombroso de parte de Dios, y yo creo, como decías, es parte de su humildad, ¿no? De teniendo conciencia de que ese ser no, y el hecho de que no nos obliga, ni nos impone, ni nos domina. Ahí sí, ahí está bien. Es impresionante, ¿no? Y aceptar que soy amado por Dios, bueno, pues yo es algo que estoy aprendiendo, y gozándome de este amor de Dios, y aprendiendo a arraigarme en ese amor. Este asunto de no ser aplastado ni subyugado por Él es enorme, 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 porque el concepto universal que hay de cualquier Dios es precisamente que Él te subyuga, ¿no? Dios es todopoderoso, eso quiere decir no hay manera que te zafes de su yugo, de su dominio, de que Él te tenga el pie encima, ¿no? Cuando la gente dice, pues ¿quién va a resistir la voluntad de Dios? Habla precisamente de ese entendimiento de dominio a la fuerza, ¿sí? Pero eso se llama, en realidad, en la palabra de Dios se llama enseñoreamiento, ¿sí? Y el enseñoreamiento, permítame cerrar mi puerta. Sí, ha llegado mi esposa, que está cocinándole a los hijos para la comida de al rato, y ella hace mucho ruido. No, pero además huele rico. Todavía no, al ratito vas a ver. Entonces, enseñoreamiento es el producto de la corrupción de la autoridad, ¿sí? Y eso es lo que es común, es natural y es lógico en la existencia humana. Alguien tiene que mandar, alguien tiene que ser el jefe, alguien tiene que poner orden, ¿no? Si no hay eso, hay desorden por la naturaleza humana. Correcto, todo eso es entendible, pero en la vida que nosotros tenemos con Dios, no opera así. Sí, por eso es que cada uno tenemos la libertad de ir a hacer una barbaridad ahorita. Pero que no ya eres adoptado, sí, precisamente, soy libre. Y la Escritura nos lo dice, el Espíritu Santo dice claramente, Gálatas capítulo 5, a libertad has sido llamado, solamente que no uses tu libertad como motivo para la carne. ¿Qué te está diciendo con eso? Puedes ir a hacer algo en la carne, eres libre. ¿Está bien? No. ¿Quiere? No. ¿No es la voluntad de Dios? No. ¿Hay permiso? No. Pero no vas a ser obligado. Y para el esclavo que está acostumbrado a ser obligado, que es lo que todos éramos, esto es algo completamente desconocido. ¿Sí? Tener que aprender a usar tu libertad eligiendo vivir la vida divina, eligiendo ser hijo, eligiendo ser heredero de Dios. Esa es la escuela, realmente.
Y creo que ya cada uno aquí en este grupo hemos comprobado que cuando eliges, funciona. Cuando eliges, funciona. Ahí está. Y cuando eliges mal, no opera la vida divina. Se trunca. Ahorita venía... Sí. Venía a mi memoria cuando Jesús le tuvo que explicar que su reino no era de este mundo, ¿no? Cuando lo querían hacer rey, ¿no? Cuando lo querían levantar como rey, y le dice, espérame, sé que mi reino no es de aquí, ¿no? No tiene nada que ver con ustedes, con sus jerarquías terrenales, no tiene nada que ver, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, continuemos. La número 6, Manrique, por favor. Dice, recibo el profundo respeto que Dios manifiesta por mí, consciente de que Él jamás se porta indecorosamente. Pues esta es una secuencia de lo que estábamos platicando, ¿no? De ese amor tan profundo que Dios nos tiene, tan inmenso que Dios nos tiene, que me respeta las decisiones que yo tomo, aunque ahorita lo que comentaba, que está en Gálatas 5, ¿está de acuerdo? No está de acuerdo. O sea, ¿me dio permiso? No, Él no me dio permiso. Pero como Él me otorgó esa libertad, la respeta. Y saber que realmente jamás se va a portar indecorosamente conmigo, ¿no? O sea, jamás va a hacer algo que me avergüence, que me exhiba, que me humille. No, bajo ninguna circunstancia Él va a operar diferente a lo que Él ya ha determinado para mí, ¿no? Que es amarme tal y como soy, así como soy. Amén. Sí, así es totalmente asombroso, ¿no? Cómo Dios se comporta. Y entenderlo y decidir recibirle así, ¿no? Él nunca se porta indecorosamente. ¿Qué sucede? ¿Qué produce la certeza de que Él nunca se va a portar indecorosamente? Pues en mi caso me permite ser transparente con Él, ¿no? Ya no hay necesidad de ocultar las cosas vergonzosas que traigo adentro. Sí, porque sé que no va a abusar de mí. Sí, ni jamás las va a usar en mi contra, ¿no? Entonces te das cuenta, se podría hacer y a algunos de ustedes les gusta escarbar y analizar y amarrar cabos. Entonces aquí va una idea, ¿no? Se podría hacer un estudio de cuál es el fruto de esta conducta de Dios en el proceso de hacerme libre, ¿no? Y poder entender el producto de conocer a Dios así es esta libertad, y es esta otra libertad, y es esta otra libertad, y te vas dando cuenta cómo se trata de traerte a paz por quien Él es. Ya no es por yo logré superar, no, es que Él es esto y yo puedo descansar en ello, ¿no? Y obviamente comprobándolo, no nada más teoría. A mí me impresiona mucho esta característica de Dios, porque
en la segunda congregación en la que estuve de la misma iglesia, el pastor era alguien que aparentemente era muy amoroso, pero yo me di cuenta de que él tenía un estilo de que no decía lo que no le parecía, sino que se subía al púlpito y desde ahí golpeaba. Entonces yo le dije en una ocasión que me entrevisté con él que él golpeaba inicuamente con el puño desde el púlpito, porque era un abuso de poder decirle algo a una persona en la congregación con el micrófono en la mano, porque la persona no le podía contestar en los mismos términos, porque él tenía el micrófono y que estaba entonces que me parecía que era abusivo, ¿no?, de su parte. Y luego me doy cuenta cómo Dios usó eso mismo para sacarme de esa congregación, ¿no? O sea, cómo él había determinado decirme algo, pero decírmelo desde el púlpito, ¿no? Y yo no acepté. O sea, Dios me mostró que venía y yo hablé con él. Bueno, le pedí le envié un correo diciendo, oye, vamos a platicar, ¿no? Pero no, él había determinado hacerlo de esa manera, ¿no? Y entonces Dios me llevó a salirme de la congregación, no darle el gusto de que lo hiciera, ¿no? La satisfacción de hacer eso, ¿no? Y me doy cuenta en este momento cómo los eventos que dieron origen a mi salida de las iglesias nunca estuvieron guiados por seres humanos, sino que Dios hizo eso en el momento adecuado, ¿no? O sea, de las iglesias donde estuve, Dios fue el que me sacó. Dios fue el que propició las situaciones y los eventos para que yo y le doy muchas gracias a Dios por su sabiduría con la que ha llevado mi vida espiritual, toda mi vida, desde que nací. Cada evento, cada circunstancia formaba parte de un plan perfecto para mi vida y un plan de amor, ¿no? Es padrísimo. Es padrísimo ser parte de su familia y estar rodeado de las personas de los hermanos con los que Él me pone. Sí, es completamente diferente y si tú hubieras tenido en tu ser, en aquellas circunstancias que comentas, la libertad, tus raíces en Dios, como ahora está empezando a suceder, hubieras vivido todo eso en otra dimensión. Si no hubiera tenido el impacto negativo que tuvo en ti en aquellos casos, ¿no? Entonces, lo verdaderamente importante es esto que Dios te está mostrando de sí, y cada revelación que el Espíritu Santo hace de quién Dios es una invitación a venir a Él, a permitirle serlo contigo, ¿no? Es una cosa ver que mira ese papá cuánto quiere a su niño y te conecta a tu relación con tu papá y dices, híjole, a mí no me hicieron así, ¿no? O te conecta a tu relación con tus hijos, híjole, yo no los trato así. ¿Te das cuenta? Pero ahora no es cuestión de que veas a Dios tratándome bien a mí, sino de que veas a Dios diciéndote, yo así soy, ven, déjame comprobártelo. Y solamente cuando le permites ser así contigo,
entonces le vas a permitir transformarte en quien Él es, para que en torno tú puedas ser así con todos, como Él es. ¿Te das cuenta? Si tú no pruebas quién Él es contigo, nunca vas a permitir que Él te haga como Él es. Sencillo. Okay. Pero lo que vas viviendo de Dios, a mí me sucede, ¿no? Es si Dios es así conmigo, entonces Jesús habló de eso. Este es el nuevo mandamiento, que ames como yo te amo. ¿Te das cuenta? Entonces mi escuela está en permitirle a Él capacitarme, ser en mí para vivir eso que Él vive conmigo, yo vivirlo con los demás. Y ese es el fruto, ¿no? Y eso es ser fuente también, ¿no? Eso es ser fuente, exactamente. ¿Es ser qué? Fuente. Muy bien. Silvia, número 7, por favor. Me veo en una relación de plena confianza con Dios, sabiendo que Él, rector de sus motivos, es amor y nunca egoísmo. Yo en esta parte también me enseñaba papá no puedo decir que soy, pero sí fui una persona, y me ha costado un poco trabajo confiar en la gente. He sido una persona muy desconfiada. Soy no tanto desconfiada también, sino muy cautelosa por muchas razones. Y Dios me mostraba en esto que esa caparazón y esa desconfianza pues se va formando en la vida, en el diario vivir en la vida, en el mundo, en la carne, por las cosas que te sucedieron. Y que la gente siempre, el ser humano, tiene doble intención, no es, siempre va con un motivo escondido. Entonces yo le decía, Señor, ¿sabes qué? Me cuesta trabajo, te entrego esta área. Pues en esta semana le decía, te entrego esta área porque las veces que he decidido confiar, pues sí, lo hice humanamente, lo hice con mis fuerzas y obviamente no salían bien las cosas. Pero pues en ti tengo que, contigo sé que estoy, puedo descansar en ti, que tú sí, puedo estar ahí como sea y tengo tu confianza y llegar al grado de que si nuestra propia familia, la gente que nos conoce decía, bueno, yo no confío en tal persona, pero Dios, sabiendo cómo nos tomó, es el único que nos dio su voto de confianza, o sea, y eso es hermoso, eso me impresionó, que es el único que realmente confía en que el plan y propósito que Él tiene para nosotros se va a llevar a cabo como sea. Él confía, él es la confianza en la que debo estar. Como la palabra concepto amor, Él es amor. O
Entonces él es mi confianza. Y pues estoy, ¿qué le puedo decir? No gateando, no puedo decir así, apenas mis pininos, pero sí, en esa parte sí me está costando un poquillo de cederle a papá permitirle. Claro. Sí, porque pero ha sí sido digo con parte. él, convénceme que sí puedo. En tu naturaleza sí puedo confiar en ti. Y pues bueno, también por ahí, pues también en la palabra, que el radar de la mujer y el mundo dice que el sexto sentido, y entonces ahí se confundían varias cosas, pues, hermano. Cuando a nosotras como esposa, esa persona no me da confianza, o sea, algo trae, algo, pues no sé, le digo a veces a mi esposa, si algo, es que tú piensas así, pues reclámale a papá, porque, y esa persona cuando pasa algo que me la pone, algo pasa, hermano, y dice, bueno, no es que yo tenga toda el voto, el decir sí, tenías razón, pero sí soy en ese, me cuesta trabajo cederle permitirle a papá que, pero ya me lo mostró, ya ahí estoy. Sí, dos cosas muy conectadas a esto que nos comparte Silvia. Una es como Dios nos ve completamente desnudos, ¿no? El corazón desnudo, el espíritu desnudo, todo. Entonces, Él siempre sabe todo respecto a nosotros, no hay nada que pueda esconderse de Él. Y aquí está lo asombroso, ¿no? Que sabiendo lo que hay en nosotros, Él no cambie quién Él es. Si te das cuenta, o sea, Él es amor, Él es fiel, Él es respeto, Él es todas estas cosas. Entonces, pero tú nos estás contando de cómo tú has vivido por todas las razones humanas en desconfianza, ¿no? Y en la incapacidad de poder confiar, y cada vez que te has atrevido a confiar, pues sales mal. Y Dios dice eso: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? Y no es la interpretación humana de que Dios es celoso y le da celos cuando confías en alguien que no es Él, porque no quiere que le tengas confianza a nadie, todo eso es una tontería. Sino es que Él sabe lo que hay en el hombre. Entonces la naturaleza humana es egoísta, la naturaleza, que es lo que dice aquí, ¿no? Lo que rige los motivos de Dios es amor, nunca egoísmo. Pero en el ser humano es al revés, lo que rige los motivos humanos es egoísmo. Entonces tú le entregas tu confianza a alguien pensando que tiene tu interés a cargo, y lo que quiere es satisfacer su egoísmo. Y cuando estorbas ese egoísmo, sales traicionada. Y por eso Dios no nos está pidiendo que confiemos en las personas. Esa es la segunda parte. Sino que aprendamos a ser guiadas por su espíritu, ¿sí? No tu intuición femenina, no, es el Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando el Espíritu Santo está guiando tu corazón y le permites que Él guíe tu corazón, porque a lo mejor tú sospechas, pero esa es la naturaleza humana, esa es una manifestación de la desconfianza, de toda la escuela humana que traes, ¿no? Pues ya no es divino, ¿te das cuenta? Entonces tienes que someter eso al Espíritu de Dios y permitirle a Él ser el que guía tu corazón. Cuando tú haces eso y Manrique se somete al mismo Espíritu, ¿qué crees que va a haber? Unión, unidad y paz y todo lo demás. Pero cuando se trata de
cosas que no están naciendo de Dios, pues no va a haber paz y no va a haber la unidad que produce el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este asunto de poder venir a confianza, ¿no? Aquí dice, me veo en una relación de plena confianza, pero en realidad empieza uno a confiar, ¿no? Nadie empieza al 100% de confianza. Empiezas con 0, es la realidad. Porque si hubiera confianza en Dios, no habría problema en tu vida. Le permitirías a Él cumplir de su promesa cada vez. Pero donde batallo es donde no le puedo creer todavía. Sí. Y el principio importante a comprender es qué motiva a Dios. ¿Te das cuenta? Eso es muy importante realmente, porque cuando entiendes el poder de los motivos, se acaban muchas preguntas, ¿sí? ¿Qué motiva al ser humano en general? Es su egoísmo y sus necesidades. Sí, así es, para acabar pronto, así es. Cada persona busca a Dios porque lo necesita. Y cuando no lo necesita, no lo buscan. ¿Por qué voy al dentista? Porque lo necesito. Cuando no lo necesito, como dentista, no lo busco. Sí, etcétera, ¿no? Voy al restaurante porque tengo ganas de comer comida, si no, no voy. Y así puedes ir con toda la lista. Entonces, eso es lo que sabe hacer el ser humano. En la relación con Dios, su motivo conmigo no es que Él me necesita, es que Él quiere darse a mí. ¿Te das cuenta? Ya es otra cosa completamente. No para satisfacer mi egoísmo, sino para transformarme y quitar el egoísmo de mí, haciéndome fuente de vida. ¿Cómo se te quitan las necesidades? Cuando ya no las tienes. Y eso solamente ocurre cuando eres uno con Dios. Dios no tiene necesidades. Amén. Ayer que estuvimos con los hermanos, el Espíritu Santo me estaba mostrando la intención del hombre y cómo toma el mismo hombre las consecuencias de lo que hace la otra persona, ¿no? Y el Espíritu Santo nos decía, dice, cuando haces algo para otra persona. Hermano, continúa, permíteme, tengo que tomar una llamada, pero continúa, por favor. Sí. Les comentaba a mi hermano Marco. ¿Sí me escuchas? Sí, perfectamente. Les comentaba que el Espíritu Santo nos revelaba ayer que cuando haces algo aparentemente bueno, una buena acción para X persona, un hermano, un familiar, lo que sea, quien sea, y en tu corazón hay un sentimiento de que te lo agradezca o que te lo devuelvan. Le digo, en automático no proviene de Dios. Sí. Eso no proviene de Dios. Porque la palabra dice en Corintios 13 que Él no espera nada. Sí. Y es un foco, ¿no? Para nosotros decir, espérame, si yo estoy esperando algo, pues entonces ya no provino de Dios. Sí. Está queriendo ser exaltado el hombre humano, el ser humano, y lo que hablaba mi hermano Cristóbal, llenar mi necesidad de ego, ¿no? Ay, qué buena gente es el hermano, ¿no? Sí.
Sí, es cierto. Querer que te paguen lo que hiciste. Pesa. Sí, a mí me impresiona mucho cómo Dios toma gentes como yo, menesterosas para hacer su trabajo, ¿no? Yo también he sido desconfiado de todo, y alguna vez justificaba mi desconfianza porque en una ocasión entré a hablar por teléfono a un VIX, y había una cola, había 2 teléfonos y había una cola como de 6 personas esperando un teléfono, y el otro estaba vacío, no había nadie. Y entonces yo me jactaba de ser desconfiado de todo, y entonces caminé hacia el teléfono vacío, y como 3 personas de la cola me dijeron, no sirve. Y entonces les dije, sí, gracias, pero seguí caminando, lo descolgué, le eché el 20 y hablé. Entonces todos estaban bien. Si hubiera ido pasando de uno al otro no sirve, y nadie se había acercado a comprobar si servía o no, ¿no? Entonces, y yo me jactaba de mi desconfianza con ese ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que la desconfianza se genera, hay un psicólogo que se llama Erickson. La desconfianza se genera en los primeros 6 meses de nacido, y es un problema muy muy grave, psicológicamente hablando, porque la gente necesita pues confiar para poder vivir, y cuando no confías pues estás todo tenso, ¿no? Estás temeroso de que algo vaya a pasar, ¿no? Y sobre todo cuando al inicio de nuestras vidas la figura de autoridad que es nuestro padre no cubre las necesidades de enseñarnos a confiar, pues es muy grave. Pero me doy cuenta cómo Dios nos toma de ahí para mostrar su poder, ¿no? Y para glorificarse con gentes que hemos sido muy desconfiados de los demás, principalmente de las autoridades y de las personas que según esto tienen autoridad. Y todo parte de la crítica. O sea, Dios me ha mostrado que en mi naturaleza humana yo hago juicios de las personas y las critico, y eso alimenta mi desconfianza hacia ellas. Y lo doy gracias a Dios porque está sanando esa parte. Amén. Sí. Gracias por esperarme, hermanos, y por continuar. Era una llamada oficial que tenía que recibir, así que no puedo controlar esos horarios. A usted lo llamó a libertad, mi señor, entonces no tiene problema. Gracias. Muy bien, pues creo que han procesado esta parte, ¿no? Amén. Y pueden ver la importancia de entender el motivo de Dios y de permitir que ese motivo quede fijo, quede establecido en sus corazones, ¿no? Para que sea operante
O sea, que de ese motivo pueda establecerse una relación eterna que nos trae a la convicción. Si no la pones a prueba, por ejemplo, entonces no vas a comprobar que en verdad Dios hacía eso. Y si no lo compruebas, no puedes vivir el resultado de que Dios sea así contigo. Y todo ahí se estanca, ¿no? Por eso es que cuando decidimos venir en arrepentimiento, ¿qué descubrimos? Que Él nos perdona. Bueno, ya comprobamos que no salimos apaleados y todo eso, que salimos perdonados. El problema es que como no entendemos el resto de lo que Dios es, nos vamos otra vez a vivir en nuestro esfuerzo, a cometer más pecados para regresar a recibir más perdón, pero nos da vergüenza porque seguimos en los méritos y todo eso y se complica la vida. Y esto que estamos entendiendo aquí es para traernos a no irnos, a permanecer en Él. Porque todo lo que es tu vida ahorita cabe allí en lo que Él es. ¿Sí? No hay razón, pues, para desconectarte. Número 8. Enrique. Dice, le permito a Dios amarme con ese amor que no se irrita, que no reacciona en frustración por mis fallas. Es un paso gigante que Dios me hizo comprender y entender de que a Él no lo irrita las cosas que yo estaba haciendo o que todavía hago. Y o sea, es un paso gigante que Dios hizo en mi vida al hacerme comprenderlo, por haberme sacado de que aún diciéndole que no lo iba a volver a hacer, lo volví a hacer, y me encontraba con esa incapacidad de poderle cumplir, y me sentía avergonzado y me sentía condenado y me sentía menos amado y vaya, era todo un caos que me generaba. Y cuando a través del Espíritu Santo Dios nos enseña y nos muestra que Él quiere glorificarse en esas fallas, que Él quiere amarme en esas fallas y recibir ese perdón inmediato, realmente he empezado a vivir y a disfrutar esa verdadera libertad a la que cuando Cristo nos me hizo libre, ¿no? Que pues era libre, pero pues yo me regresaba a amarrarme otra vez a la esclavitud. y pues la verdad, entender eso y entender que aún en esas fallas que para un ser humano podrían ser la muerte, para Dios se convierte en que me quiere amar y que me quiere sacar de él. Amén. Marco, ¿tú quieres comentar algo aquí? Pues esto es algo también asombroso de Dios. De hecho, cada uno de los puntos va como rompiendo y destruyendo fortalezas mentales y espirituales, mentiras acerca del carácter de Dios.
y son así como muy importantes asimilarlos, ¿no? Y este Dios que nos había presentado irritado, enojado contra la maldad del hombre, y ahora estarlo viendo desde este ángulo, desde este punto de vista, donde ni se enoja ni se irrita porque Él ya sabe lo que hay en nuestros corazones, y así, aún así nos ha amado. Pues rompe todo esquema, ¿no? Todo paradigma humano que pudimos tener acerca de Él y de su carácter, ¿no? Entonces, y me parece fabuloso. Ahora sí que es el Dios de mis sueños. Es el Dios que siempre quise tener, pero que no me atreví a imaginármelo. Sí, eso es lo que me pasa a mí en cada revelación de quién Dios en verdad es. Mi corazón dice, en este Dios sí puedo creer. A este Dios sí me entrego completamente. Le puedo confiar lo que soy, le puedo creer lo que me promete, y lo voy disfrutando más y más y más y más conforme le permito que Él haga su deseo en mí, ¿no? Entonces es completamente opuesto, y podemos ver por qué el enemigo de Dios y nuestro ha invertido tanto tiempo en construir las ideologías y los dogmas que sobre Dios se enseñan, porque astutamente logran separar al individuo de Dios, le niegan el conocimiento de Dios, ¿no? Y es terrible eso, terrible, pero gracias a Dios que estamos comprobándole aquí. ¿Puedo comentar algo, mi hermano? Sí, por favor. Muy breve. Hace algún tiempo, no sé, a lo mejor tiene 6 meses, 8 meses, 1 año a lo mejor, Dios me mostraba que el pueblo de Dios hoy todavía sigue exactamente como cuando fue liberado de Egipto, y cuando Faraón le daba permiso, que no aceptó Moisés, pero le daba ese permiso de que se fuera al desierto, adoraran a su Dios y que se regresaran a la esclavitud, que se regresaran otra vez con ellos. Pero le daba ese permiso para que fuera y viniera, o para que fuera y viniera. Y Dios me mostraba que es exactamente hoy lo que sigue pasando en las congregaciones. Tal pareciera que el diablo le da permiso, vayan a la congregación, alaben a Dios, adoren a Dios, escuchen la palabra, pero se regresan acá conmigo otra vez, porque saliendo de ahí ya otra vez estamos exactamente estábamos en esa misma esclavitud, ¿no? Entonces realmente cuando Dios me mostraba eso, dice, ay Señor, qué tan terrible está el engaño del diablo operando en tus hijos, en tu pueblo, ¿no? O sea, pero bueno, perdón mi hermano. No, gracias por compartir eso, Enrique, y a mí el Espíritu Santo me hace pensar en la escritura que dice, mi pueblo fue vendido por falta de conocimiento, ¿no? Es terrible, es triste, y peor todavía el hecho de que ese permiso del enemigo está condicionado con que tu relación con Dios sea idólatra. Perdón, no le escuché bien, mi hermano.
que ese permiso está condicionado a que la relación que tengas con Dios sea idólatra, una relación de idolatría. Sí, no esa relación de comunión. ¿Te das cuenta? Porque ahí se acaba toda esa idolatría. Siempre y cuando le quieras rendir culto y hacer ceremonias y hasta allí llegues, fantástico, porque ok, ya sabemos cómo tratarte, ¿no? Hablo del diablo, ya sabemos cómo controlarte, por ahí te vamos a controlar. Pero nada que ver con quién Dios es y a qué vino Jesús, ¿no? Y por eso por eso Dios no envió a su Hijo a través del sacerdocio levítico. Sí, sino que tenía que abrogar ese sacerdocio intermediario para establecer un pacto donde no hay intermediarios, donde cada quien le conocerá. Aquí, como estamos viendo, o sea, conoce que Dios no se irrita contigo. ¿Me entiendes? No que el sacerdote te diga que si Dios está contento contigo, no. Muy bien, punto número 9. ¿Quién sigue? ¿Manrique? Me parece. Bien. Sí, es cierto, Marco. Reconozco que Dios sigue amándome a pesar de mis descalabros, sin guardar rencor alguno. Él no se corrompe por mis malas acciones. Esto para mí es un descanso fabuloso. Saber que no hay nada de lo que yo pueda hacer que pueda dañar a Dios o corromperlo. Sobre todo en esta mentalidad de meritoria de la que yo vengo, de la que Dios me está sacando, donde privaba la culpabilidad de pensar que yo podía hacer algo malo para Dios, ¿no? Este versículo que te platicaba, que muchas veces me esclavizó, de Isaías 26, que dice: se enseñará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Ese versículo fue grandemente usado por el diablo para esclavizarme durante mucho tiempo, ¿no? Y ahora esta verdad que estamos aprendiendo destruye la falsedad de esa idea, ¿no? Porque efectivamente no hay nada que yo pueda hacer que corrompa a Dios, y no hay nada que yo pueda hacer que haga que Él deje de amarme, ¿no? Entonces, está anulado y desvanecido esa rutina equivocada en mi mente, con estos pasajes de Corintios 13. Bien importante para todos es que estemos claros en que, por ejemplo, lo que citaste de Isaías 26 ahorita es totalmente verdad del ser humano, ¿sí? Y está demostrado en toda la historia del ser humano y en la historia nuestra historia personal. Esa incapacidad de aprender justicia no está en el ser humano ser justo,
No está en el ser humano ser respetuoso, no está en, ningún ser humano puede ser fiel. Sí, la infidelidad es parte íntegra de su existencia porque se rige por el egoísmo. Entonces cuando le conviene ser infiel, es infiel. Así de sencillo, ¿no? Y nunca hace un contrato o un pacto para serle fiel a ese pacto. Por eso el ser humano concluye: las leyes se hicieron para romperlas, ¿no? Para quebrantarlas. Entonces, Dios está diciendo la verdad sobre el ser humano. Y está diciendo la verdad sobre el ser humano que yo fui. Pero al adoptarme soy una nueva creación. ¿Te das cuenta? Y como nueva creación ya no está hablando de mí. Sí, está hablando de lo que nace de Él. Entonces ya no se aplica esa escritura a mí, porque con Cristo mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido y ya no sirva yo más al pecado. ¿Te das cuenta? Y quería compartir eso, Marco, para que tu conexión a la verdad esté correcta y completa, ¿no? El tiempo de esclavitud que viviste fue en la ignorancia de que has nacido de Dios, que ya no eres ese viejo hombre a quien la Escritura condena como impío, ¿no? Pero en mi viejo hombre fui de eso, sí, todo lo que Dios dice que fue, todo lo que es el hombre nacido en maldad y obrador de maldad, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar sobre Dios no se corrompe por mis malas acciones? Entonces, ¿qué conmueve mi alma, mi espíritu, el saber que todas mis maldades que yo he hecho ante su divina presencia, Él no se contamina, no se corrompe, y hoy puedo entender que porque no se corrompe y no se contamina con mi egoísmo, con la maldad, con el pecado, por eso tiene esa capacidad de poderme seguir amando, porque Él sigue tan limpio y tan puro como es. Y por eso esa capacidad de seguir amando, porque no se contamina ni con la envidia, ni con el rencor, con nada de eso. Entonces, pues saber eso conmueve el alma y el espíritu, mi hermano. Sí, esta es una de las partes, yo creo que más importantes a comprender de la relación con Dios. Hablaba hace rato con una hermana platicando sobre cómo no solamente el perdón viene a sanar nuestras ofensas, ¿no? Y lo que otros nos han hecho, sino cómo Dios nos quiere llevar a su naturaleza, donde no hay manera que una ofensa le dañe, ¿no? Porque estamos platicando y en la plática ella recordando cosas se quebrantaba, ¿no? O sea, todavía hay ese dolor adentro, aunque ha recibido el perdón y no está siendo torturada por las cosas que le ocurrieron, pero no está siendo amor todavía. O sea, hay un impacto, y ese impacto corrompe tu espíritu, porque te tiene atado a esas memorias, son nocivas, son dañinas, son negativas.
En cambio, en Dios, si hablábamos de Jesús, como Él vive toda esta condición, ¿no? Para ir a la cruz. O sea, no solamente Dios cargó en Él el pecado, pero en el camino a la cruz, la humanidad comete atrocidades con Él, ¿no? O sea, se descarga, se desboca, se desenfrena la maldad en su contra. Y entonces, ¿qué está pasándole a Él aquí adentro? ¿Está pudiendo dañarle todo eso? ¿Está cambiando quién Él es? Y la evidencia está en las palabras que habla. Lo primero que dice, ¿te das cuenta? Habla del amor incorruptible. Padre, perdónalos. Eso es asombroso. ¿Sí? Es asombroso. No era el corazón dolido, hecho pedazos. No, es el amor puro, eterno, incorruptible, fluyendo y venciendo la corrupción humana. Sí, entonces poder relacionarte así con Dios en ese entendimiento, que ya lo has puesto a prueba, porque si ya Dios, lo que tú has hecho mal hubiera afectado a Dios, ya no te trataría bien. Sí. Sí. Pero lo que estamos comprobando es, él sigue, como dice Manrique, tan puro como siempre. O sea, eso es amor eterno. Y la promesa es que Él nos va a hacer a cada uno idénticos a Él. Por eso es que todo eso que está en el pasado, que nos ha dañado, tiene que ser traído a sanidad, te das cuenta, a regeneración, para que ya no tenga ese significado en tu corazón y seas verdaderamente libre. Uy. Pues creo que hoy ha sido un día de mucha bendición, de avance en clarificar quién Dios es en su relación contigo, y que podemos ampliar nuestra apertura, ¿no? Para comprobar esto, tener mayor conciencia de cada una de esas cosas que hemos visto, hacerlo una verdadera decisión, que voy a vivir, aprender a vivir eternamente con Él, y en el proceso de aprender permitirle que Él limpie y transforme todo lo que adentro de mí se oponga a esta relación, ¿no? Temor, desconfianza, culpa, frustración, lo que sea. Así que pues vamos a dar gracias por lo que hoy nos ha hablado Dios. Mi hermano, ¿puedo pedirse un favor? Sí. Salimos a Villa a las 5 y fracción. 6:45. Ha estado muy delicado mi hermano. De hecho lo iban a operar este domingo, pero pues el doctor que lo iba a operar se vino un evento a Cozumel de aviones y de no sé qué, acrobacia de aviones, entonces pues ya no lo operaron, entonces lo pasaron para el otro domingo. Pues yo viajo hoy con mi esposa porque hay dos razones. Mañana es el cumpleaños de Alejandro. Enrique Alejandro. Ajá, y bueno, pues también voy a ir hasta el rancho para estar con mi hermano y llevarle esa certeza y esa confianza en Dios de que, porque ha estado muy apanicado, ha estado muy asustado, con mucho temor, y pues lo está
lo está destruyendo más el pánico que tiene que la misma enfermedad, ¿no? Entonces, Claro. lo van a operar de la próstata, ya ha estado sangrando y cosas así, ¿no? Pero para que me acompañe ahí en oración para que Dios lo convenza, ¿no? De su amor. Sí, pues vamos a hacerlo, claro que sí. Y en lo que cabe esto que te voy a decir, hermano, si Dios te guía a buscar a Ramiro Guerrero, que está viviendo lo mismo que nosotros, para apoyarte en la parte médica de tu hermano, ahí tenlo presente. Ramiro está ahí en Villa. Ramiro Guerrero, no sé si no lo conoces. No lo conozco. Él es ortopedista, es médico, es cirujano de mucho tiempo, pero conoce a toda la comunidad médica allí en Tabasco. Entonces, Dios puede usarlo de alguna manera en el caso de tu hermano. Si me manda el teléfono y si lo puedo contactar, Sí, cómo no. Yo te lo mando. Ahorita claro que sí. recordemos. Ok. Padre, Muchas gracias por lo que hoy nos has hablado. Gracias por lo que vas a continuar hablándonos. Por que estás insistiendo con todo respeto, con toda humildad, en convencernos de que podemos creerte y podemos descansar de todas las cosas que nos han impedido disfrutar de tu vida. Gracias porque ya nos conoces y nosotros estamos empezando a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Gracias, Padre, porque todo lo que toca en nuestras vidas está en tu mirada, está en tu conocimiento y está en tu voluntad el manifestarte, cumpliendo tu promesa en cada una de estas circunstancias. Y yo pido con mis hermanos por la vida, por la salud y por el espíritu de nuestro hermano, el hermano de Manrique, para que tú te manifiestes a él, Padre, y así como hemos hablado de ser ríos de agua viva, que la presencia de Manrique y Silvia en esta situación sea una fuente de vida que tú utilices para vertir paz y bendición y fe a esta persona y a toda la familia. Lo mismo pedimos por la celebración de Alejandro, padre de Manrique, que él pueda no solo dar gracias por un año más de vida, sino pueda empezar a vivir una conexión real y eterna contigo. Gracias por lo que estás haciendo en Silvia, en Manrique, en Marco, en mi vida, en tu pueblo, en Cancún, en nuestros hermanos en la cárcel y en cada uno de los que te hemos recibido. Te bendigo, Padre Santo, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bendiciones, mis hermanos. Gracias, mi hermano. Gracias. Vayan El en paz, próximo jueves, vayan sí, en fe. sí nos reunimos el próximo jueves, regresamos el miércoles en la tarde. Muy bien. ¿Qué Un posibilidad abrazo. hay de que cambiáramos la hora del jueves para en la mañana? Sí, no tenemos problema, no. El jueves realmente yo tengo el evento hasta la tarde. Bueno, ¿qué tal si lo hiciéramos a las 10 de la mañana? Está Me bien. parece perfecto. Bueno, entonces eso hacemos, jueves 10 de la mañana. Claro que sí. Almorzaditos, nada más no presuman, Ya comidos. no presuman mucho, No, nada más te voy a presumir un lecherito a lo mejor o algo así ligero. Un abrazo, mis Bendiciones. hermanos. Un abrazo. Bendiciones.
es